Dicen que hay dos tipos de historias en el campo, las que se cuentan para pasar el rato y las que nadie se atreve a repetir de noche. Esta no es un simple relato de horror inventado para asustar niños, es la historia de un campesino que miró al mal a los ojos y prefirió la miseria antes que vender su alma. Porque, aunque no lo admitamos, todos tenemos un precio, ¿no? Y cuando el hambre aprieta, cuando el terror de no tener nada te respira en la nuca, hasta la asombración más sombrío parece una opción razonable. Por eso, lo que vas a escuchar hoy no es solo terror sobrenatural, es un espejo incómodo. Imagina levantarte cada día y ver tu tierra muerta, reseca, convertida en escenario de horror silencioso. No hay cosecha, no hay lluvia, solo angustia y miedo a que mañana sea aún peor que hoy. Mientras tanto, llegan personas bien vestidas, prometiendo salvarte, como si fueran ángeles, o algo peor disfrazado de traje. Y tú ahí, con la panza vacía y la mente llena de relatos de horror sobre pactos con el diablo, preguntándote qué harías si la oportunidad tocara a tu puerta, porque el mal nunca aparece como un bulto feo lleno de cuernos. Muchas veces llega sonriendo, ofreciéndote exactamente lo que más necesitas. Lo más perturbador de esta historia no es el sobrenatural en sí, sino lo humana que es la tentación. Tal vez tú también has sentido esa voz bajita diciendo, haz lo que sea, pero sal de esta vida de mierda. Esa voz que convierte el horror en lógica, que te convence de que una asombración vale la pena si te libra de las deudas, de la pobreza, de la humillación. Y es ahí donde esta historia se clava como cuchillo. ¿Qué es peor, vivir en la miseria o vivir cómodo sabiendo que te vendiste al mal? No es una pregunta teórica. Para el campesino de este relato fue una decisión real, con un precio altísimo. A lo largo de este video te voy a llevar por un camino sombrío. Sequías interminables, ofertas imposibles de rechazar, bultos que aparecen en el campo de madrugada y hombres que ya no miran como humanos. Vas a ver cómo el terror no siempre grita, a veces susurra, firma contratos, ofrece agua en medio del desierto. Y vas a entender por qué algunos terminan poseídos por sus decisiones, convertidos en pura asombración por dentro, aunque por fuera parezcan exitosos. Esta historia mezcla horror sobrenatural con el tipo de decisiones que cualquiera podría tomar en un momento de angustia. Y quizá en algún punto te preguntes en silencio, ¿yo qué hubiera hecho? Así que si crees que nunca venderías tu alma, quédate. Escucha con calma, pero no te engañes. El verdadero terror de este relato no está en los cuernos ni en el fuego, sino en lo fácil que es justificar al mal cuando te promete sacar del barro a quienes amas. Lo que vas a escuchar hoy no es solo la historia de un campesino, es una advertencia, porque allá afuera, lejos de las leyendas, todavía hay gente firmando pactos que no se escriben en papel, pero dejan marcas para siempre. Y puede que, cuando llegue el susto final, ya sea demasiado tarde para decir no. El sol de la tarde caía sobre los campos resecos de San Jacinto como una maldición lenta. Y aún así don Rómulo seguía caminando entre los surcos agrietados. Cada paso levantaba polvo, pero él se movía como si el terror de perderlo todo no fuera suficiente para quebrar sus principios. Su camisa desbotada pegaba al cuerpo, mezclando sudor, tierra y esa angustia silenciosa que solo el campesino conoce. A su lado, doña Estela lo observaba desde la puerta del rancho, contando cada nube como si fuera una oración. Matías, el nieto, escuchaba en la radio viejos relatos de horror del pueblo, mientras miraba a su abuelo luchar contra un horizonte vacío. En esa rutina sombrío, nadie imaginaba que algo mucho peor que la sequía ya venía en camino. Las manos de don Rómulo parecían hechas de corteza, marcadas por años de sembrar sin garantías, pero con una fe terca que desafiaba cualquier horror económico. Las vacas flacas rumiaban lentamente, como si también supieran que el próximo invierno podría no llegar. En el aire, el calor se hacía tan denso que hasta los perros preferían esconderse bajo las sombras torcidas del viejo mezquite. A pesar de todo, en la casa nunca faltaba un plato de frijoles, una tortilla caliente y una historia para espantar o provocar miedo.
Doña Estela decía que la sequía era una prueba, que el mal nunca ganaba cuando uno se mantenía de pie. Pero cada amanecer que llegaba sin lluvia era un susto nuevo clavado en el pecho de la familia. Matías se crió escuchando relatos de horror sobre la región, luces que cruzaban los cerros, sombras sin dueño, gritos en los canales secos. Aunque se reía y fingía no creer, cada vez que un bulto pasaba frente a la ventana, él tragaba saliva en silencio. Para él, el verdadero terror no eran los fantasmas, sino ver a su abuelo partirse la espalda por una tierra que ya no daba nada. El muchacho empezaba a sentir una rabia extraña, una mezcla de angustia y impotencia, que lo alejaba de esa vida de sol y polvo. Miraba sus manos limpias y pensaba que no quería terminar con los dedos llenos de grietas como don Rómulo. Aún así, había algo sombrío, casi sobrenatural, en la forma en que su abuelo miraba los surcos, como si hablara con ellos. Al caer la noche, el rancho cambiaba de piel y el miedo tenía otro sabor. Las paredes de adobe crujían, el techo se quejaba con cada ráfaga de viento y el patio se llenaba de sombras que parecían cobrar vida. Doña Estela rezaba en voz baja, pidiendo protección contra cualquier asombración, contra el mal que no se ve, pero se siente. Mientras tanto, don Rómulo se sentaba frente a la mesa de madera, limpiando sus herramientas como si fueran armas en una guerra silenciosa. Matías miraba por la ventana, esperando no ver ningún bulto pegado al vidrio, recordando cada relato de horror que había escuchado de los viejos. En ese ambiente sombrío, la sequía ya no era solo un problema del cielo, sino una presencia que respiraba con ellos dentro de la casa. Aunque la tierra estaba muerta, don Rómulo seguía levantándose antes del amanecer, como si cada día fuera una nueva oportunidad de desafiar al mal destino. Decía que un campesino sin esperanza es solo un cascarón vacío y prefería enfrentar terror, miedo y hambre antes que abandonar su parcela. Sus vecinos ya habían vendido vacas, herramientas y hasta pedazos de terreno, entregándose poco a poco a una resignación sombrío. Él, en cambio, se aferraba a esa finca como si fuera la última barrera contra algo mucho más oscuro que la pobreza. Ni siquiera cuando empezaron a circular rumores de una solución que venía de la ciudad, con hombres de traje y sonrisas fáciles, dudó de su postura. Lo que nadie sabía todavía era que esa visita no solo traería una propuesta, sino el primer verdadero susto de una historia de terror mucho más profunda. Una tarde, cuando el calor parecía derretir hasta las piedras, un coche negro apareció levantando polvo en el camino de tierra hacia el rancho. No era normal ver algo tan elegante en un lugar tan sombrío como San Jacinto, donde el terror cotidiano era simplemente sobrevivir. Del coche bajó un hombre de traje gris, zapatos relucientes, peinado perfecto, como si hubiera salido de una revista y no de esos relatos de horror que contaban en la radio. Se presentó como Darío Vega, con una sonrisa afilada y una voz suave que contrastaba con el silencio pesado del campo. Matías lo miró con una mezcla de curiosidad y miedo, sintiendo que algo en su presencia no encajaba con ese paisaje reseco. Hasta los perros, en lugar de ladrar, se limitaron a observarlo como si reconocieran un tipo distinto de mal. Darío caminó por la finca con una seguridad desconcertante, como si ya fuera dueño de cada árbol seco y de cada cerca rota. Mientras hablaba, sus palabras parecían deslizarse por el aire, prometiendo el fin del horror de las deudas y de la sequía. Dijo que representaba a una empresa interesada en comprar esas tierras para construir una fábrica de procesamiento, algo moderno y necesario. Cada frase suya estaba diseñada para aliviar la angustia: empleo, progreso, agua garantizada, una vida sin susto cada vez que el cielo se nublaba o no. Doña Estela lo escuchaba con el ceño fruncido, sintiendo ese bulto invisible del peligro que no se ve, pero se intuye. Don Rómulo, en cambio, se mantuvo en silencio, apoyado en su azadón, como si ya conociera ese tipo de asombración bien vestida. Sentados a la mesa, Darío extendió unos papeles sobre la madera gastada, contrastando como una mancha limpia en medio de tanto polvo. Hablaba de cifras, de contratos, de una salida digna para una familia atrapada en un relato de horror económico.
Matías escuchaba, hipnotizado, imaginándose lejos de ese lugar sombrío, sin tener que despertar todos los días, con o miedo de la miseria. Cada promesa parecía arrancar un pedazo del rancho, una nueva casa en el pueblo, estudios, una vida sin preocupaciones. El hombre de traje pintaba el futuro como una película brillante, sin terror ni asombración, como si el mal no pudiera esconderse también en la prosperidad. Y, por primera vez, el silencio de don Rómulo empezó a pesar más que cualquier palabra. Cuando por fin habló, la voz de don Rómulo sonó áspera, como la tierra seca que pisaba cada día. Dijo que esa finca no era solo un pedazo de suelo, sino el escenario de generaciones enteras, de miedo, de lucha y de fe. Recordó a su padre y a su abuelo, a sus muertos, a esas noches de horror en que solo la oración y el trabajo los mantenían de pie. Negarse a vender no era una decisión lógica, era una declaración contra el mal disfrazado de solución fácil. Darío sonrió, pero sus ojos se volvieron más fríos, dejando ver un lado más sombrío de su visita. Matías sintió un susto en el pecho al notar que aquel hombre ya no parecía tan humano como al llegar. La tensión se volvió casi sobrenatural cuando Darío intentó insistir, presionando con un tono que ya no era amable. Dijo que la sequía no esperaría, que el terror verdadero sería ver la tierra tragarlos vivos en cámara lenta. Sugirió que solo un tonto se quedaría aferrado a un campo muerto cuando podía escapar de ese horror cotidiano. Pero don Rómulo respondió que prefería enfrentar cualquier asombración antes que traicionar la memoria de los suyos. Matías, atrapado entre la angustia de la pobreza y la fidelidad de su abuelo, sintió que el rancho entero contenía la respiración. Y aunque Darío se despidió con cortesía, su mirada dejó una sombra que se quedó pegada a la puerta como un bulto esperando el momento de volver. Esa noche nadie durmió tranquilo en el rancho de San Jacinto. Las palabras de Darío seguían flotando en la oscuridad, mezcladas con los antiguos relatos de horror que el pueblo susurraba sobre hombres que traían progreso. Matías miraba el techo y se preguntaba si su abuelo tenía razón o si el miedo lo estaba cegando a una oportunidad única. Doña Estela rezaba más fuerte, sintiendo que ese mal no venía del cielo ni de la tierra, sino del corazón humano. Don Rómulo, acostado de lado, miraba la silueta de la puerta como si esperara ver un bulto elegante cruzarla de nuevo. Lo que ninguno de ellos sabía era que el verdadero conflicto, ese terror que no se resuelve con papeles ni promesas, recién estaba por empezar. Matías pasó todo el día con la mirada perdida, como si el rancho se hubiera vuelto una jaula hecha de polvo y terror silencioso. Las palabras de Darío le daban vueltas en la cabeza, mezcladas con los relatos de horror que había oído desde niño sobre campesinos que murieron esperando un milagro. Sentía una angustia pegada al pecho, una rabia sombrío contra esa tierra seca que no le ofrecía nada más que miedo al futuro. Cuando vio a su abuelo afilar la herramienta como si nada hubiera pasado, algo dentro de él se rompió. Se acercó a la mesa y con la voz temblando, preguntó por qué habían rechazado la única salida que el mal les ofrecía, disfrazado de progreso. En ese instante, la cocina se llenó de una tensión que daba más susto que cualquier asombración nocturna. «Usted no entiende», soltó Matías con los ojos brillando de furia y cansancio. «Aquí no hay futuro, solo horror y miseria». Dijo que prefería trabajar en la fábrica, respirar humo, lo que fuera, antes que seguir atrapado en esos campos muertos. Acusó a su abuelo de estar encadenado a relatos de horror del pasado, a tradiciones que solo habían traído sufrimiento y miedo. Cada palabra era como un cuchillo, cortando los hilos invisibles que los mantenían unidos como familia. Doña Estela miraba de un lado a otro, como si siguiera un bulto que se movía entre ellos, soplando mal al oído de cada uno. El rancho, acostumbrado al silencio, parecía escuchar aquella discusión con un interés sobrenatural. Don Rómulo apretó los puños, no por ira, sino por ese dolor que solo siente quien ha visto demasiado terror en la vida. Le explicó que no se trataba de dinero, sino de dignidad, de no vender la alma al mal aunque trajera lluvia de billetes. Pero para Matías, esas palabras sonaban a excusas de viejo, aferrado a un mundo sombrío que ya no existía.
El muchacho gritó que prefería cualquier cosa antes que seguir viviendo con miedo a la próxima sequía, al próximo susto en la mesa vacía. Le dijo que nadie recordaría sus principios cuando estuvieran muertos de hambre, enterrados en una tierra que ya no daba nada. Y en esa frase, el horror no estaba en los fantasmas, sino en la verdad cruda que pesaba como una asombración sobre la familia. La voz de doña Estela intentó romper el hechizo de esa pelea que parecía arrastrar algo sobrenatural detrás. Les recordó que el mal se metía primero en el corazón, enfrentando a los que se amaban, antes de destruir lo demás. Pero Matías ya estaba atrapado en su propio relato de horror interno, convencido de que el rancho era una condena. Dijo que no quería convertirse en otro viejo doblado por la sequía, contando historias de terror para distraerse de su angustia. Mientras hablaba, la luz de la tarde se apagaba lentamente, tiñendo la cocina de un tono sombrío que no ayudaba. Cada sombra en la pared parecía un bulto atento, esperando ver hasta dónde llegaría ese conflicto generacional. Al final Matías salió de la casa golpeando la puerta como si quisiera expulsar de su vida todo ese horror pegajoso. Caminó hacia los surcos vacíos, donde el silencio era tan profundo que cada paso sonaba como un susurro de asombración. Miró al cielo sin estrellas y sintió que algo dentro de él llamaba a quien fuera que pudiera sacarlo de esa vida. No le importaba si era Dios, el mal o cualquier fuerza sobrenatural, con tal de no seguir prisionero de esa miseria. La angustia lo hizo murmurar palabras que ni él mismo entendió, como una súplica lanzada al viento caliente y pesado. Y aunque parecía que nadie lo escuchaba, en algún lugar entre las sombras del campo, un bulto muy antiguo pareció despertar. Esa noche, el campo de San Jacinto parecía más vacío que nunca, como si hasta los grillos tuvieran miedo de hacer ruido. El viento caliente arrastraba polvo y pequeños remolinos, creando bultos que se movían entre los surcos secos como asombración cansada. Don Rómulo, incapaz de dormir, salió con su lámpara de petróleo para revisar por enésima vez la tierra agrietada. Había algo pesado en el aire, una angustia diferente, como cuando uno escucha relatos de horror y siente que alguien lo observa desde atrás. Mientras caminaba, el silencio se volvió tan denso que hasta sus pasos sonaban ahogados, como si el campo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando vio una figura al final del terreno, quieta, demasiado quieta para ser humana. La figura estaba vestida de negro, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro, pero su presencia llenaba el lugar de un terror frío. No hacía falta ver sus ojos para saber que no era un simple viajero perdido en esa noche sombrío. Cuando habló, su voz sonó en todas partes al mismo tiempo, como esos relatos de horror que parecen salir de las paredes. Le dijo a don Rómulo que conocía su angustia, su miedo a perder la cosecha, a ver a su familia tragada por la miseria. Prometió lluvia abundante, tierras fértiles, animales gordos y una vejez tranquila, sin susto por las deudas ni por el hambre. El mal no siempre llega gritando, a veces susurra exactamente lo que uno ha estado rogando en silencio. Don Rómulo apretó la lámpara con fuerza, notando que la llama temblaba aunque no hubiera viento. La figura dio un paso al frente y por un instante su rostro pareció adoptar el de Darío, el hombre de traje, como si fuera el mismo bulto, usando máscaras diferentes. Le explicó que solo necesitaba una cosa a cambio de acabar con aquel horror, su alma, nada más, dicho como si fuera un simple trato de negocios. Dijo que muchos antes que él ya habían aceptado que el sobrenatural no era tan terrible cuando se aprendía a convivir con él. Prometió que su nombre sería recordado como el del hombre que venció la sequía, no como otro campesino tragado por la asombración de la pobreza. La noche entera parecía inclinarse para escuchar la respuesta. Por un momento don Rómulo sintió cómo la angustia le subía por el pecho, recordando el rostro cansado de Matías y las lágrimas silenciosas de doña Estela. La idea de acabar con ese terror cotidiano, de ver la tierra verde otra vez, era un susto dulce, casi irresistible. La figura se acercó más, y el olor a humo y tierra quemada llenó el aire, como si el mal cargara siempre consigo el rastro de lo que destruye.
Le dijo que el mundo era de los que se atrevían, no de los que se quedaban rezando bajo un cielo vacío. Que un simple sí podía convertir ese rancho sombrío en un paraíso. Entonces don Rómulo levantó la cabeza y habló con una firmeza que ni él sabía que aún tenía. Con la voz seca pero firme dijo: «Prefiero vivir en la miseria que entregar mi alma al mal». La frase cortó la noche como un cuchillo, y por un instante el terror pareció retroceder, como si algo sobrenatural hubiera sido desafiado. La figura se quedó inmóvil, y luego soltó una risa baja, un sonido que no era de este mundo, más parecido a esos relatos de horror que nadie quiere escuchar a solas. Le advirtió que esa decisión tendría un precio, que el horror de la sequía era nada comparado con lo que el mal podía desatar por orgullo herido. El cielo, sin embargo, siguió igual de seco, sin una sola nube, como si fuera cómplice silencioso de esa amenaza. Y aunque la figura se desvaneció como un bulto hecho de sombra, don Rómulo supo que no era el final, apenas el principio. Cuando regresó a la casa, el rancho parecía más oscuro que nunca, como si las paredes hubieran oído cada palabra de ese encuentro. No le contó nada a doña Estela ni a Matías, guardando el susto en el pecho, como un relato de horror que todavía no se puede explicar. Sin embargo, el mal no tarda en dejar rastro, y al día siguiente comenzaron a llegar rumores desde el otro lado del valle. Decían que un campesino de la zona, uno que antes era pobre como todos, ahora vivía rodeado de abundancia casi sobrenatural. Las vacas gordas, los campos verdes y la sonrisa forzada en su rostro hablaban de algo más que simple suerte. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos sospechaban que en algún punto de la noche ese hombre había dicho sí donde don Rómulo dijo no. El campesino del que hablaban los rumores se llamaba don Aurelio, un hombre que antes parecía tan gastado como su sombrero viejo. Matías lo recordaba flaco, cansado, con la mirada perdida en el terror silencioso de la sequía, igual que todos en la región. Pero de pronto su rancho empezó a cambiar de forma sobrenatural. Primero fueron las vacas gordas, luego los surcos verdes en medio del campo muerto. Las paredes se pintaron, el techo se arregló, y la casa brillaba en un pueblo cada vez más sombrío. La gente decía que al mal no le gusta el ruido, pero ahí el silencio se había vuelto más pesado que nunca. Ese contraste entre abundancia y angustia empezó a sentirse como uno de esos relatos de horror que nadie quiere protagonizar. Un día, don Aurelio invitó a varios vecinos a ver su milagro, y don Rómulo llevó a Matías casi a la fuerza. Al llegar, el muchacho tuvo un susto inmediato. Los animales estaban gordos, sí, pero sus ojos parecían vacíos, como si miraran un bulto que nadie más veía. El ambiente estaba cargado, denso, con un olor raro, una mezcla de incienso barato y algo quemado, como si el mal se hubiera instalado en las paredes. Don Aurelio hablaba demasiado rápido, riendo de más, presumiendo su cambio de suerte como si quisiera ahogar la propia angustia. Decía que el horror de la pobreza había terminado, pero en su voz había algo que no encajaba, una nota falsa que sonaba sombría. Matías sintió que no era un hombre contento, sino alguien intentando convencer al sobrenatural de que todavía merecía el trato. Mientras enseñaba su bodega llena de granos, don Aurelio empezó a sudar frío, aunque adentro el ambiente era fresco. Sus manos temblaban y cada sombra en la pared se estiraba como una asombración silenciosa, siguiéndolo de cerca. Dijo que ya no tenía miedo de nada, que el mal era cosa de gente que no se atrevía a hacer lo necesario, pero sus ojos se movían nerviosos hacia las esquinas oscuras, como si esperara un susto en cualquier momento. De repente, se quedó callado a mitad de una frase, mirando fixo a un rincón donde no había nadie. Matías tragó saliva, sintiendo que estaba presenciando algo que se parecía demasiado a esos relatos de horror que empezaban bien y terminaban muy mal. En cuestión de segundos, la situación se volvió verdaderamente de terror. Don Aurelio empezó a diablar solo, respondiendo a una voz que nadie más escuchaba, como si un bulto pegado a su oído le dictara cada palabra. Su tono cambió, volviéndose más grave, más frío, y sus risas sonaban como eco de algo sobrenatural, no de un hombre común. Se golpeó el pecho,
diciendo que ya pagó, pero que ellos querían más, como si el mal cobrara intereses por cada favor. Sus ojos se pusieron en blanco por un instante, y su cuerpo se arqueó de una forma que ningún cuerpo debería arquearse. Doña Aurelia, su esposa, lloraba en un rincón repitiendo que ese horror había empezado la misma noche en que llegó el hombre del sombrero negro. Don Rómulo tomó del brazo a Matías y lo sacó a la fuerza de la casa, mientras los gritos seguían detrás como una asombración pegada a la espalda. En el camino de regreso no hizo falta explicar nada. El muchacho había visto con sus propios ojos lo que significa hacer un trato con el mal. La riqueza de don Aurelio ya no parecía bendición, sino un castigo envuelto en papel brillante, un relato de horror vivo. Matías sentía angustia, susto y al mismo tiempo una extraña gratitud de que su abuelo hubiera dicho no aquella noche en el campo sombrío. Sin embargo, al levantar la vista, notó algo que le apretó el corazón. En el horizonte, nubes oscuras empezaban a formarse sobre San Jacinto. Y mientras el viento cambiaba de dirección, nadie sabía si esas nubes traían lluvia o el siguiente capítulo de un terror todavía más profundo. Las semanas siguientes fueron un desfile lento de días grises, donde el cielo parecía burlarse de ellos. En el rancho de don Rómulo, el terror ya no venía solo de la sequía, sino de los recuerdos de don Aurelio gritando como asombración viva. Matías despertaba empapado en sudor, con miedo de que cualquier bulto en la oscuridad fuera el mismo mal que se apoderó del otro campesino. Doña Estela rezaba más que nunca, mezclando oraciones con relatos de horror que le habían contado de niña sobre pactos sobrenatural. La angustia se instaló en la casa como un huésped sombrío que nadie había invitado, pero que se sentaba a la mesa cada noche. Y aún así, cada amanecer, don Rómulo seguía caminando entre los surcos secos, desafiando en silencio al horror que no podía ver. Una madrugada, cuando el cielo todavía era una mancha morada sobre los cerros, un trueno rompió el silencio como un susto violento. Al principio pensaron que era otro relato de horror del pueblo, una broma cruel de la noche, pero el sonido se repitió, más cercano. El viento cambió de golpe, trayendo un olor a tierra húmeda que hacía meses no sentían, casi sobrenatural, casi malditamente dulce. Matías salió corriendo al patio y vio las primeras gotas caer, tímidas, dibujando pequeños cráteres en el polvo agrietado. Doña Estela lloró sin vergüenza, abrazando su rosario como si hubiera visto un bulto de luz empujando a la asombración lejos del rancho. Y don Rómulo, con los ojos brillando, solo murmuró que a veces el mal grita fuerte, pero la esperanza llega en silencio. La lluvia no fue un chaparrón rápido, fue un diluvio paciente, de esos que se instalan horas enteras como un relato de horror al revés. Cada gota parecía arrancar un poco de angustia del suelo, llevándose el polvo, el medo y parte de ese terror seco que los había ahogado. Los surcos, antes muertos, comenzaron a beber con desesperación, como si la tierra misma intentara despertar de un sueño sombrío. Matías metió las manos en el barro y rió por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que algo sobrenatural, pero bueno, se había movido a su favor. El rancho entero olía a vida nueva, aunque en el fondo todos sabían que el mal no desaparece, solo se esconde detrás de las nubes. Aún así, ese día el susto ya no venía del cielo, sino de la pregunta silenciosa: ¿por qué a ellos sí y a don Aurelio no? Con el paso de las semanas, el verde regresó poco a poco, tímido al principio, hasta cubrir los campos que antes parecían escenario de horror. Las vacas recuperaron fuerza, los pájaros volvieron a cantar, y el rancho dejó de parecer una asombración perdida en medio de la nada. Los vecinos susurraban que tal vez Dios había puesto a prueba a don Rómulo, que su no al mal había resonado más fuerte que cualquier pacto. Matías, mientras ayudaba a sembrar de nuevo, recordaba los ojos vacíos de don Aurelio y sentía un susto frío correrle por la espalda. Entendió que no todo sobrenatural viene envuelto en terror, que a veces la verdadera historia de horror es la de quien se vende barato. El rancho seguía siendo humilde, casi pobre, pero ya no estaba cubierto por ese manto sombrío de angustia sin sentido. Una tarde,
Mientras el sol se escondía detrás de nubes cargadas pero tranquilas, Matías se sentó junto a su abuelo frente al campo renacido. El viejo le dijo que la miseria duele, que el miedo a veces parece un monstruo real, un bulto pegado en la nuca, susurrando soluciones fáciles. Pero también le explicó que hay historias de terror peores que pasar hambre. Vivir toda la vida como asombración de uno mismo por haber entregado el alma al mal. Matías escuchó en silencio, sintiendo que ese era el tipo de relatos de horror que no se cuentan en la radio, pero marcan para siempre. El aire olía a barro, a hoja húmeda, a futuro incierto pero limpio, sin pactos, sin sombras obligadas, solo con el riesgo humano de seguir adelante. Y aunque la lluvia había traído alivio, en algún lugar del valle, entre casas más ricas y ojos más vacíos, el sobrenatural parecía estar esperando su próxima visita. Al final tú decides si esta historia se queda aquí, o si sigue viva en los relatos de horror que contamos entre nosotros. Ahora que conoces al campesino que prefirió la miseria antes que entregar su alma al mal, quiero saber, ¿tú habrías tenido el mismo coraje? ¿Aceptarías seguir en la pobreza, con miedo, angustia y noches en vela? ¿O firmarías el trato si el sobrenatural te ofreciera solucionar tu vida? A veces el verdadero terror no está en el bulto que se aparece en el campo, sino en la decisión que tomas cuando nadie te está mirando. Por eso, baja aquí en los comentarios y dime, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Dónde sentiste ese susto en el pecho? Quiero que me cuentes tus propios relatos de horror. Pactos, tentaciones, coincidencias raras, sueños que parecían avisos, presencias que te siguieron en la noche. ¿Has sentido alguna vez una asombración pegada detrás de ti, aunque no hubiera nadie? ¿Has tenido la sensación de que algo sombrío te ofrecía una salida fácil en un momento de angustia? Tal vez no lo llamaste mal, tal vez lo llamaste oportunidad, pero en el fondo sabías que había algo sucio ahí. Escribe tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser el próximo terror que contemos aquí en el canal. También quiero saber, ¿con quién te identificaste más en este relato de horror? ¿Con el campesino que se aferró a sus valores? ¿Con el nieto que solo quería escapar del miedo y la pobreza? ¿O con quien aceptó el pacto y terminó como asombración viva? Tu respuesta dice mucho sobre el tipo de horror que más te persigue, el sobrenatural o el humano. No tengas vergüenza de ser brutalmente sincero. Aquí estamos para explorar el lado más sombrío de las decisiones, no para fingir que somos perfectos. Mientras más honestos seamos, más profundo se vuelve este terror y más reales se sienten estas historias. Si este video te dejó pensando, con un nudo en la garganta o con esa sensación rara de que alguien te observa desde la esquina del cuarto, no lo dejes pasar como si nada. Deja tu comentario, tu reflexión, tu relato de horror personal para que esta historia no muera cuando cierres la pantalla. Y si quieres seguir escuchando historias de terror, sobrenatural, bultos en la noche, mal disfrazado de milagro y decisiones que te dejan cicatrices invisibles, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias y asombraciones que están por venir. Y créeme, algunas van a hacer que esta parezca solo el comienzo de algo mucho más sombrío.